Dios en la rutina que nadie ve. Pablo de Oro. Sin miniatura. Antes de comenzar, antes incluso de pronunciar la primera palabra, me quedo aquí un instante. Solo un instante. No para prepararme, no para organizarme, sino para recordar desde dónde quiero hablar. Desde dentro. Desde ese lugar que no tiene prisa, que no necesita demostrar nada, que no teme quedarse en silencio. Respiro, escucho la respiración, y al escucharla algo en mí se recoloca, como si el cuerpo supiera lo que la mente todavía no ha aceptado. Que no hay prisa, que lo esencial no se pierde por esperar, que quien permanezca hasta el final de esta conversación recibirá algo que no puede recibir de ninguna otra manera, no porque yo tenga algo extraordinario que ofrecer, sino porque la permanencia en sí misma es ya el regalo. Quien permanezca hasta el final de este tiempo descubrirá que ya tenía lo que buscaba, solo que no sabía dónde mirar. Eso es lo que quiero contarte hoy. Eso es la promesa que te hago al comienzo. No te daré nada que no tengas ya. Te acompañaré a verlo. Hay una parte de nuestra vida que casi nadie menciona. No aparece en los libros de espiritualidad de éxito. No se celebra en los círculos donde la gente habla de iluminación o de grandes experiencias interiores. Es la parte que ocurre cuando nadie mira. La parte de lavar platos, de abrir el grifo cada mañana, de escuchar el mismo ruido del tráfico, de responder mensajes que se parecen a los de ayer, de caminar por el mismo pasillo, de preparar el café con los mismos gestos lentos, de cerrar la puerta con la misma llave. La rutina, eso que muchos consideran el enemigo de la vida espiritual, o peor aún, eso que muchos ni siquiera consideran porque les parece demasiado banal para merecer atención. Yo quiero hablar de eso. Quiero hablar de eso durante todo el tiempo que estés dispuesto a escucharme, porque estoy convencido de algo que me ha costado años aprender y que aún hoy me sorprende, que Dios habita precisamente ahí, en esa rutina que nadie ve. No en los retiros espirituales brillantes, no en los momentos de éxtasis, no en las lecturas inspiradas, ni en las predicaciones entusiastas. O no solo ahí, sino en el gesto repetido, en lo monótono, en lo invisible, en lo que no recibe aplauso, pero no me adelanto. Quiero ir despacio. Quiero que esta conversación se parezca a un camino que se recorre con calma, sin saber muy bien a dónde lleva, pero confiando en que el caminar mismo ya es la llegada. Permíteme que empiece por lo que todos conocemos, por esa sensación tan familiar que pocas veces nombramos directamente. La sensación de estar en todas partes menos donde estamos, de hablar sin estar en las palabras, de mirar sin estar en la mirada, de caminar sin habitar el paso. Todos la conocemos. Yo la conozco muy bien. Me levanto por la mañana y ya antes de que el cuerpo haya terminado de despertar, la mente está resolviendo problemas que quizá ni existen. Planificando, anticipando, juzgando, comparando, un monólogo interior que nadie pidió y que sin embargo lleva la voz cantante de casi todo el día. Y uno puede vivir así años enteros, décadas incluso, puede tener éxito viviendo así, puede tener relaciones, proyectos, logros, puede incluso tener una vida espiritual aparentemente rica, llena de lecturas, de retiros, de oraciones en apariencia fervientes. Y sin embargo, algo en el fondo se resiente, algo se queda sin alimentar, como una planta que tiene todo lo necesario para crecer, pero a la que le falta la luz directa. Esa planta no muere, pero tampoco florece del todo, y el alma, cuando vive así, no muere, pero tampoco florece del todo. Hay en ella una especie de hambre sorda, un hambre que no siempre sabe nombrarse, que a veces se disfraza de cansancio, a veces de irritabilidad sin motivo, a veces de una cierta tristeza difusa que se instala en los domingos por la tarde o en los momentos de transición, cuando uno para de hacer y antes de empezar lo siguiente, hay una grieta, un hueco, y en ese hueco algo pregunta sin palabras. ¿Es esto todo? Esa pregunta es buena. Que aparezca no es una señal de fracaso espiritual, es una señal de vida. Es el alma pidiendo más profundidad. El alma tiene esa capacidad, la de irritarse con la superficialidad, la de no conformarse con vivir en la superficie cuando sabe, aunque no lo diga con claridad, que hay un fondo mucho más rico. Yo tardé mucho tiempo en escuchar esa pregunta con honestidad. La esquivaba. La llenaba de actividad espiritual, que es una de las maneras más elegantes de esquivar lo esencial.
leer más libros sobre contemplación, asistir a más conferencias sobre vida interior, hablar con otras personas de sus búsquedas. Todo eso tiene valor, no lo niego, pero puede también convertirse en una forma sofisticada de huida. Huida de lo único que de verdad transforma, que es la experiencia directa de uno mismo, sin intermediarios, sin decorados, sin aplausos. La rutina no tiene decorados, la rutina no tiene aplausos, la rutina es la realidad sin maquillaje. Y por eso, precisamente por eso, es el lugar más honesto que conozco. Déjame que te cuente algo que me ocurrió hace muchos años, en un momento de mi vida en que creía estar buscando a Dios con sinceridad, pero en realidad buscaba a Dios en los lugares equivocados. Buscaba experiencias extraordinarias, buscaba sensaciones, buscaba esas cimas de oración en que uno siente que todo encaja, que hay una presencia palpable, que el tiempo se suspende, y cuando esas cimas llegaban, me aferraba a ellas desesperadamente, y cuando no llegaban, me decepcionaba. Me preguntaba si era yo el problema, si no era suficientemente fiel, si no me esforzaba bastante, si Dios se había cansado de mí. Esa búsqueda, aunque era sincera, estaba equivocada en su orientación. Buscaba arriba lo que está abajo, buscaba en lo extraordinario lo que mora en lo ordinario, buscaba el ruido de Dios cuando Dios se mueve en el silencio. El silencio. Voy a hablar mucho de él a lo largo de estas horas, no como concepto, no como técnica, sino como experiencia viva, como territorio que se aprende a habitar poco a poco, no de golpe, no por mérito, sino por fidelidad y por gracia. El silencio no es la ausencia de ruido. Eso es lo primero que hay que entender, y que sin embargo tarda mucho en entenderse de verdad, no con la cabeza, sino con el cuerpo, con el corazón. El silencio exterior puede ser un comienzo, una condición favorable, pero no es el silencio que busco cuando digo que Dios habita el silencio. El silencio que importa es interior. Es ese estado en que la mente deja de comentar sin parar, en que el pensamiento se afloja, en que la urgencia de hacer y producir y resolver se suspende, aunque sea brevemente, en que aparece algo más hondo que las palabras. Ese silencio interior no se conquista, se recibe, y una de las cosas que más me ha sorprendido en mi vida de oración es que la rutina, esa rutina aparentemente opuesta al silencio, puede convertirse en su mejor aliada. Porque la rutina, cuando se vive con atención, agota al ego de una manera muy particular. El ego no tiene nada que sostener en la rutina, no hay nadie mirando, no hay mérito que demostrar, y cuando el ego no tiene nada que sostener, se afloja un poco. Y en ese aflojamiento, si uno está atento, aparece el silencio. Pero voy demasiado rápido. Volvamos al principio. Volvamos al momento en que uno se da cuenta de que está ausente de su propia vida. Ese momento puede llegar de muchas maneras. A veces llega como un golpe, una pérdida, una enfermedad, una ruptura que de pronto pone en evidencia que uno llevaba viviendo en la superficie y que la superficie no es suficiente para sostenerse cuando la vida sacude de verdad. A veces llega más suavemente, como un aburrimiento que se vuelve insoportable a pesar de tener mucho. A veces llega en forma de una pregunta que aparece en el silencio de un domingo cualquiera y que uno no sabe muy bien de dónde viene. Sea como sea, cuando llega ese momento hay una invitación. No siempre la vemos como tal. A veces la vemos como un problema a resolver, como una crisis a superar, como algo que hay que arreglar cuanto antes para volver a la normalidad. Pero esa invitación, si se acepta, si se entra en ella con humildad y sin prisa, es el comienzo de algo que no tiene nombre exacto, pero que la tradición espiritual ha llamado de muchas maneras: despertar, conversión, retorno, segunda simplificación de la vida. Yo prefiero la palabra retorno, porque sugiere que había un hogar antes, que no se va a algún lugar desconocido y lejano, que se vuelve a casa, la casa interior. Esa imagen me ha acompañado durante muchos años y sigue siendo para mí una de las más vivas. Todos tenemos una casa interior. No la hemos construido, la hemos recibido. Está ahí antes de que empecemos a buscarla. El problema es que vivimos fuera. Vivimos en el portal, en la calle, en el trabajo, en las pantallas, en las opiniones de los demás, en los proyectos, en las preocupaciones. Vivimos en la periferia de nosotros mismos y la casa está sola. La casa espera. No se impacienta, no se queja, no se cierra. Siempre tiene la puerta abierta.
Y cuando uno finalmente cruza el umbral, después de años viviendo fuera, lo que siente no es reproche. Lo que siente es algo parecido al reconocimiento, al hogar, como si una parte de uno supiera desde siempre que esto era lo que buscaba y que nunca debió irse. Pero nos vamos constantemente. La vida moderna tiene una extraordinaria capacidad de sacarnos de casa, no con mala intención, simplemente con su ritmo, con su velocidad, con su exigencia de respuesta inmediata, con su culto a la productividad, con su miedo al silencio. Una sociedad que tiene miedo al silencio produce personas que tienen miedo al silencio. Y las personas que tienen miedo al silencio no pueden vivir en profundidad, porque la profundidad exige silencio. La profundidad se alcanza yendo hacia adentro. Y ir hacia adentro requiere detenerse. Y detenerse requiere no tener miedo de lo que pueda aparecer cuando nos detenemos. Ahí está uno de los nudos más importantes de la vida interior. No le tenemos miedo al silencio como concepto. Le tenemos miedo a lo que el silencio revela. Porque el silencio, cuando es real, cuando uno de verdad se detiene y se sienta y no hace nada durante un rato, es un espejo. Y en ese espejo aparecemos nosotros, no la imagen que cuidamos para los demás, no el personaje que interpretamos socialmente. Nosotros de verdad, con nuestra inquietud, con nuestros miedos, con nuestras contradicciones, con nuestra soledad, con nuestros deseos no resueltos, con nuestras heridas antiguas. Y eso puede asustar. Entiendo perfectamente por qué muchas personas prefieren no detenerse. Prefieren el ruido porque el ruido protege. El ruido no te deja ver. Y a veces no ver parece más seguro, pero no lo es. Lo que no se ve no desaparece, se acumula, se hace sombra, y la sombra no vista termina por gobernar desde abajo, desde el inconsciente, desde las reacciones automáticas, desde esa irritabilidad que nos sorprende a nosotros mismos, desde esa tristeza que no tiene nombre claro, desde esa sensación de estar siempre ligeramente insatisfechos. El camino espiritual, tal como lo entiendo, no es escapar de esa sombra, es mirarla, con calma, con amabilidad, sin dramatismo. Mirarse es el primer gesto de la oración real. Y la oración real, insisto, no ocurre solo en los momentos extraordinarios, ocurre también y sobre todo en la rutina. En ese momento en que estoy lavando la vajilla y la mente se va a preocupaciones de mañana, y yo, en lugar de seguirla, vuelvo al agua, vuelvo al tacto, vuelvo al sonido del grifo, vuelvo a este instante. Ese volver es oración, no porque yo lo diga, porque el corazón lo reconoce. El corazón tiene esa capacidad, la de reconocer cuando está en casa. No siempre lo puede articular, no siempre puede explicarlo, pero lo siente. Y esa sensación, aunque sea sutil, aunque sea brevísima, es más real que muchos discursos espirituales elaborados. Déjame que me detenga aquí un momento. Necesito respirar, y necesito que tú también respires. No metafóricamente, literalmente. Una respiración, larga, dejando que el aire entre sin forzarlo, dejando que salga sin retenerlo. Solo eso. Solo ese gesto mínimo que el cuerpo repite miles de veces al día sin que nadie le pida permiso. La respiración es el gesto más rutinario que existe y al mismo tiempo el más sagrado, porque sin ella no hay vida, porque en ella se revela la gratuidad de todo. Yo no fabrico el aire, yo no merezco el próximo latido, todo se me da, todo es regalo. Cuando digo que Dios está en la rutina que nadie ve, estoy diciendo también que Dios está en esa respiración que nadie celebra, que Dios está en el hecho elemental de que esta mañana me he vuelto a despertar, de que mi corazón ha seguido latiendo mientras dormía sin que yo hiciera nada para que así fuera. La gratitud no siempre es una emoción, a veces es simplemente reconocer que no soy el origen de mi propia vida, que me fue dada, que me es dada, que me seguirá siendo dada mientras dure. Esa constatación, si la dejas entrar de verdad, no de manera abstracta, sino encarnada, cambia algo. Cambia la relación con el día, cambia la relación con la rutina. La rutina deja de ser la prisión de la que quiero escapar para volverte a lo espiritual, y se convierte en el suelo de lo espiritual, en el lugar donde lo espiritual ocurre si estoy suficientemente despierto para verlo. ¿Qué significa estar despierto? No lo digo en el sentido técnico de ninguna tradición,
Lo digo en el sentido más simple y más exigente. Estar presente, estar en lo que estoy haciendo, estar en la conversación que estoy teniendo, estar en el plato que estoy comiendo, estar en el camino que estoy recorriendo, estar, sin fugarse, sin dividirse, sin tener siempre un pie en otro lugar. Eso es enormemente difícil. No lo digo para desanimar, sino para ser honesto. La mente humana tiene una tendencia poderosa a no estar donde está. Tiene una preferencia clara por el pasado, donde repasa lo que ocurrió, lo juzga, lo lamenta o lo añora. Y por el futuro, donde anticipa, planifica, teme o espera. El presente, el único lugar donde la vida ocurre de verdad, es el lugar que menos habitamos. He observado esto en mí durante años. Y lo observo cada vez que me siento a orar. Me siento con la intención de estar presente y en cuestión de segundos la mente me ha llevado a una conversación que tuve ayer, a una tarea pendiente de mañana, a una preocupación sin resolver. Y yo voy con ella. Me dejo llevar. Vivo en la cabeza en lugar de vivir en el cuerpo, en el instante, en lo que es. La práctica contemplativa, sea cual sea su forma, es esencialmente la práctica de volver. De volver una y otra vez al presente, sin castigarse por haberse ido, sin dramatizar el alejamiento, simplemente con una paciencia que al principio cuesta mucho y que con el tiempo se vuelve casi natural, volver a la respiración, volver al cuerpo, volver a este instante. Ese volver repetido, ese gesto humilde y constante, es la práctica más transformadora que conozco. No porque produzca experiencias extraordinarias, que a veces las produce, sino porque cambia la relación con la realidad. Poco a poco, muy poco a poco, el presente deja de ser un territorio amenazante o aburrido y se vuelve habitable. Y cuando el presente se vuelve habitable, la rutina cambia de naturaleza. Ya no es una cárcel, es un hogar. Pero para llegar a eso, hay que pasar por algo que nadie menciona mucho en los libros de espiritualidad popular: el aburrimiento. El aburrimiento es el guardián del umbral. Es lo que aparece cuando uno se sienta en silencio y no pasa nada emocionante. Cuando la mente no encuentra estímulo y se inquieta. Cuando el cuerpo pide moverse y la costumbre pide distraerse. El aburrimiento es el primer territorio que hay que atravesar para llegar al silencio real. La mayoría de las personas abandonan en ese punto. Se levantan, buscan el teléfono, abren una aplicación, ponen música, no porque sean débiles, sino porque nadie les ha dicho que el aburrimiento no es un fracaso, que el aburrimiento es una puerta. Detrás del aburrimiento, si uno tiene la paciencia de quedarse, de no huir, de no entretenerse, hay algo completamente distinto. No siempre es algo extraordinario, muchas veces es simplemente un aflojamiento, una quietud, una sensación de que el tiempo se vuelve menos urgente, una conciencia más clara de estar vivo, de respirar, de existir, sin tener que justificar esa existencia con nada. Eso es ya muchísimo, más de lo que parece. He pasado horas sentado en silencio que desde fuera podrían parecer completamente improductivas. Horas en que no he tenido ninguna experiencia mística, ninguna iluminación, ninguna sensación especial. Horas en que simplemente he estado sentado, respirando, observando la mente ir y venir, volviendo una y otra vez al presente. Y sin embargo, esas horas han sido algunas de las más formativas de mi vida, no por lo que ocurrió en ellas, sino por lo que no ocurrió. No me fui, permanecí. Y en la permanencia, algo muy lento y muy hondo fue cambiando. El cambio interior no es espectacular. No llega como un rayo, llega como el amanecer. Uno no puede señalar el momento exacto en que la oscuridad se convirtió en luz. Solo sabe que cuando empieza a mirar, ya hay luz. Así también el cambio interior. Cuando uno se da cuenta de que es distinto, el cambio ya ocurrió hace tiempo. Lo que quedó atrás fue la tensión habitual, la reactividad automática, la necesidad de tener razón, el miedo constante a no ser suficiente. No desaparecieron del todo, no seré tan ingenuo, pero disminuyeron. Y en su lugar apareció algo más liviano, más libre. La libertad interior es una de las palabras que más me importan. No la libertad de hacer lo que quiero, que a veces es simplemente otra forma de esclavitud, la libertad de no ser arrastrado, la libertad de no quedar reducido a mis reacciones,
La libertad de poder elegir, aunque sea en el espacio mínimo entre el estímulo y la respuesta, cómo voy a responder. Esa libertad es la que la tradición espiritual ha llamado de muchas maneras: libertad interior, desapego, desasimiento, no apego, y es también, aunque no siempre se diga así, lo que la fe cristiana al menos, llama gracia. La gracia. Esa palabra que se ha usado tanto y que a veces ha perdido su fuerza por el uso excesivo, quiero decirla con cuidado. Quiero decirla desde la experiencia. La gracia no es un premio para los buenos. No es una recompensa por el esfuerzo espiritual. La gracia es lo que se me da sin que yo lo merezca. Es lo que ya está ahí antes de que yo empiece a buscarla. Es la posibilidad de volver cuando me he ido. Es la luz que entra cuando abro la ventana. Es el hecho de que incluso mis peores días tienen un fondo de sentido, aunque yo no siempre pueda verlo. La gracia, en el contexto de la rutina, es reconocer que la posibilidad de estar presente es siempre nueva, que por mucho que me haya distraído durante horas, hay siempre un instante en que puedo volver, que el presente no se agota, que la presencia no se gasta, que siempre hay un nuevo ahora en el que empezar de nuevo. Eso me parece profundamente consolador, no de una manera sentimental, de una manera existencial. La vida me da siempre otra oportunidad de estar, siempre, hasta el último instante. Y eso, si lo pienso con calma, es ya todo lo que necesito saber para no desesperarme. Volvamos a la rutina, a su textura concreta, a sus manifestaciones específicas en un día normal, porque quiero que esto no quede en abstracto. Quiero que lo toquemos, que lo palpemos. Hay un momento particular que me interesa especialmente: los primeros minutos de la mañana. Esos minutos antes de que el día se instale del todo, antes de que la mente retome sus argumentos de ayer, antes de que la agenda tome el control. Esos minutos son una grieta en el tiempo, una pequeña hendidura por la que puede entrar algo distinto si uno sabe recibirlo. Durante muchos años, los primeros minutos de mi mañana los pasé en automático. Despertador, teléfono, noticias, mensajes. El mundo entrando de golpe antes de que yo hubiera terminado de llegar a mí mismo. Y cuando eso ocurre, cuando el día comienza así, hay una especie de tono que se instala sin que uno lo note. Un tono de urgencia, de reacción, de dispersión que puede durar todo el día. Aprendí, lentamente, y a base de equivocarme muchas veces, que la mañana tiene su propia sabiduría. Que el cuerpo al despertar necesita un momento para instalarse, para volver de donde estaba, para reconocerse. Y que ese momento, si se respeta, puede cambiar la calidad entera del día. No hablo de grandes rituales, no hablo de una hora de meditación antes del amanecer, hablo de mucho menos, hablo de un instante, un solo instante antes de tocar el teléfono, un solo instante de silencio antes de empezar, una sola respiración consciente mientras los pies tocan el suelo, un solo pensamiento, tan sencillo como este: estoy aquí, estoy vivo, este día me ha sido dado, eso es todo. Y sin embargo, ese todo es mucho, porque en ese instante me reencuentro con el hilo que conecta el momento presente con algo más hondo que el momento presente, con el hilo que no se rompe aunque yo me aleje, con el hilo que algunos llaman alma y otros llaman conciencia y otros llaman simplemente vida interior. La vida interior no es un lujo, no es algo reservado para personas con mucho tiempo libre o para místicos de convento. La vida interior es lo que hace que una vida sea vivida y no simplemente transcurrida. Es lo que distingue estar vivo de simplemente funcionar. Y se puede cultivar en las condiciones más ordinarias, en medio del trabajo, en medio de la familia, en medio de la ciudad ruidosa, en medio de la rutina. Lo que se necesita no es tiempo. Lo que se necesita es atención. Y la atención, a diferencia del tiempo, siempre está disponible. Siempre hay un instante en el que puedo volverme hacia adentro. Siempre hay una respiración que puedo escuchar. Siempre hay un gesto que puedo hacer con consciencia en lugar de con automatismo. El automatismo. Quiero detenerme en él porque me parece uno de los grandes temas de nuestra época. Vivimos en una cultura que produce automatismo de manera masiva. Los teléfonos están diseñados para capturar la atención de manera automática.
Las redes sociales están diseñadas para generar respuestas automáticas, me gusta, comentario, siguiente. Los ritmos de trabajo están diseñados para que uno pase de tarea en tarea sin pausa. Y así, poco a poco, sin que nadie lo haya decidido conscientemente, la vida se vuelve una sucesión de automatismos. Uno hace cosas, pero no está en las cosas. Uno habla, pero no está en las palabras. Uno escucha, pero no está en la escucha. Y lo peor es que eso se normaliza, que la ausencia de uno mismo de su propia vida se vuelve el estado habitual, el estado del que nadie se queja, porque todos lo comparten. La contemplación es, entre otras cosas, resistencia a ese automatismo. No una resistencia airada, no una protesta, una resistencia suave, interna, que se manifiesta en algo tan simple como volver a sentir, volver a saborear, volver a estar. Cuando como y noto el sabor de lo que como, hay contemplación. Cuando camino y siento el suelo bajo los pies, hay contemplación. Cuando escucho a alguien y realmente escucho, no preparo mi respuesta mientras habla, sino que lo escucho, hay contemplación. La contemplación no es una postura especial, es una manera de estar en lo que hay. Y en la rutina, en esa rutina que nadie ve, hay infinitas oportunidades para estar, infinitas oportunidades de volver al cuerpo, al tacto, al sabor, al sonido, a la presencia. Oportunidades que pasan de largo cuando vivo en automático. Oportunidades que se revelan como auténticos umbrales cuando estoy despierto. Quiero contarte algo sobre el cuerpo, porque creo que lo hemos descuidado mucho en la tradición espiritual de Occidente. Tenemos una tendencia, heredada de siglos de dualismo, a pensar que la vida espiritual es asunto del alma, y que el cuerpo es un obstáculo, o en el mejor de los casos, un instrumento neutro. Y eso es un error. El cuerpo no es un obstáculo para la vida espiritual. El cuerpo es el lugar donde la vida espiritual ocurre. El cuerpo es el templo, no en sentido metafórico, en sentido literal. Es en el cuerpo donde la gracia llega, es en la carne donde la encarnación ocurre, no en una idea de la carne, en la carne concreta, con su peso y su temperatura y su cansancio y su alegría. La rutina corporal, los gestos que el cuerpo repite cada día, son una forma de memoria espiritual. El cuerpo recuerda lo que la mente olvida. El cuerpo sabe cosas que la mente no puede articular. Y cuando presto atención al cuerpo, cuando bajo del pensamiento al cuerpo, cuando dejo que la respiración sea la maestra y no el argumento, algo en mí se reorienta, se calma, se vuelve más verdadero. He notado que cuando estoy muy disperso, muy en la cabeza, muy en el futuro, mi respiración es corta, superficial, como si el aire no quisiera bajar del todo. Y cuando vuelvo a la respiración, cuando la dejo ir más abajo, cuando dejo que el vientre participe, algo cambia casi inmediatamente. No porque sea magia, sino porque la respiración profunda es una señal que el sistema nervioso lee como calma. Y cuando el sistema nervioso recibe esa señal, la mente se afloja. Y cuando la mente se afloja, el presente se vuelve más accesible. Eso es todo. Nada extraordinario. Tan rutinario como respirar. Pero volvamos a la pregunta central, a la que quiero responder a lo largo de todo este tiempo. ¿Dónde está Dios en la rutina? No en un sentido abstracto, en un sentido vivido. ¿Dónde lo encuentro yo? ¿Dónde puede encontrarlo quien me escucha? Lo encuentro, en primer lugar, en el hecho mismo de la vida. En que existe algo y no nada. En que estoy aquí, respirando, pensando, sintiendo, existiendo. Eso es ya un milagro que la costumbre vuelve invisible. Estamos tan acostumbrados a existir que olvidamos la gratuidad total de la existencia. Nadie nos lo debe. Nadie estaba obligado a que hubiera un universo, ni a que en él hubiera vida, ni a que esa vida fuera consciente de sí misma, ni a que yo en particular existiera en este momento. Y sin embargo, estoy aquí. Y tú, quien me escucha, estás ahí. Eso es prodigioso, eso es inexplicable desde dentro del sistema. Eso es lo que quiero decir cuando digo que la gratitud no siempre es una emoción. A veces es simplemente el reconocimiento de que todo es don. Y cuando lo vivo así, cuando lo vivo como don, la rutina cambia de color. El café de la mañana no es un trámite sino un regalo. El saludo de alguien querido no es un automatismo sino una gracia. El hecho de que el día amanezca no es algo obvio sino algo que me ha sido dado de nuevo, una vez más, esta mañana.
esta mañana particular e irrepetible. El tiempo. Quiero hablar del tiempo porque la rutina tiene mucho que ver con el tiempo, con cómo vivimos el tiempo, con la relación que tenemos con él. Vivimos en una cultura que tiene una relación profundamente ansiosa con el tiempo. El tiempo es siempre insuficiente. Siempre hay más cosas que hacer que tiempo para hacerlas. El tiempo se administra, se gestiona, se optimiza, se compra, se vende. El tiempo es dinero, decimos. Y al decirlo lo convertimos en mercancía. Y la mercancía no se contempla. La mercancía se consume. La vida espiritual tiene una relación completamente distinta con el tiempo, o más bien, la vida espiritual ocurre en otro tiempo. Un tiempo que no se mide en unidades de productividad. Un tiempo que los griegos llamaban kairos para distinguirlo del cronos, el tiempo cronológico del reloj. El kairos es el tiempo de la oportunidad, el tiempo del momento oportuno, el tiempo en que algo está maduro para ocurrir. Y la rutina bien vivida, está llena de instantes de kairos disfrazados de cronos. Cuando me detengo en la tarea más simple y la hago con plena atención, cuando dejo que ese momento sea completo en sí mismo, estoy habitando el kairos. Estoy en el tiempo que importa, no en el tiempo que corre, sino en el tiempo que se da. Y en ese tiempo que se da, hay una paz que no tiene que ver con las circunstancias. Una paz que puede coexistir con el cansancio, con la dificultad, con la incertidumbre. Una paz que no es la ausencia de problemas, sino la presencia de algo más hondo que los problemas. Esa paz la conozco, la he vivido, no de manera constante, porque sería mentir, pero la he vivido suficientes veces como para saber que es real. Como para saber que no es una ilusión ni una construcción psicológica, es algo que se recibe, que llega cuando me pongo en disposición de recibirlo. Y esa disposición, esa apertura receptiva, es lo que yo llamo oración. La oración. Voy a hablar de ella con mucho cuidado porque es una palabra que carga con mucho bagaje. Para algunos es una práctica religiosa formal. Para otros es una conversación con Dios. Para otros es algo que dejaron atrás con la infancia. Quiero despojarla de todo eso por un momento y quedarme con lo más esencial. La oración, tal como la entiendo desde la experiencia, es una actitud antes que un acto. Es una manera de estar orientado. Como un girasol que se orienta hacia la luz sin que nadie le diga cómo hacerlo. La oración es ese movimiento de orientación del interior hacia lo que lo trasciende. No siempre tiene palabras, no siempre tiene forma fija, no siempre tiene contenido claro. A veces la oración más real que he vivido ha sido un silencio en que simplemente estaba abierto, disponible, sin pedir nada, sin ofrecer nada, sin querer demostrar nada, solo ahí. Eso puede parecer poco. Puede parecer demasiado pasivo para quien espera que la oración sea un acto de voluntad, una empresa del espíritu, un esfuerzo de concentración. Pero yo he aprendido que la oración más activa es a veces la que parece más pasiva, porque lo que se hace en ella es una cosa muy difícil: soltar el control, dejar de ser el centro, consentir en no saber, aceptar que hay algo más grande que mi comprensión y que no necesita que yo lo entienda para ser real. La oración en la rutina no tiene un aspecto especial. No me pongo de rodillas cada vez que lavo un plato, no cierro los ojos cada vez que camino por la calle, pero hay en todos esos gestos una disposición que es de naturaleza orante, una disposición de escucha, una disposición de presencia, una disposición de no querer que las cosas sean distintas de como son, no por resignación sino por confianza. Por la confianza de que lo que es, aunque no lo entienda del todo, tiene un sentido que no está a mi disposición, pero sí en alguna parte. La confianza. Es otra de las palabras que más importan en este camino. No la confianza como una certeza intelectual, la confianza como una postura existencial, como una manera de relacionarse con la vida desde la apertura en lugar del miedo. La confianza dice: aunque no lo vea todo, aunque no lo controle todo, aunque no lo entienda todo, puedo seguir. Puedo dar el siguiente paso. Puedo hacer lo que me toca hacer hoy, en esta tarea concreta, en este instante concreto, y dejarlo en manos de algo mayor. Eso no es pasividad, eso es fe, la fe encarnada. La fe que no es un conjunto de creencias abstractas, sino una manera de caminar. La fe que no excluye la duda, sino que la incluye y la atraviesa.
La fe que no tiene miedo de las preguntas porque sabe que las preguntas también son parte del camino. Hay una imagen que me gusta mucho para hablar de la fe encarnada. La imagen de quien camina por la noche con una linterna. La linterna no ilumina todo el camino de una vez. Ilumina el paso siguiente. Solo el paso siguiente. Y eso basta. No necesito ver el kilómetro 20 para dar el paso siguiente. Solo necesito ver el suelo delante de mis pies y confiar en que cuando dé ese paso, la linterna iluminará el siguiente. Vivir con fe encarnada es vivir así, un paso cada vez, un instante cada vez, sin exigir que toda la vida esté clara antes de moverse, sin esperar que todas las preguntas estén respondidas antes de actuar, dando el paso siguiente con lo que hay, con lo que soy, con la luz que tengo. Y en la rutina, ese paso es siempre concreto y pequeño. No es un gran gesto heroico. Es preparar el desayuno. Es responder un correo. Es escuchar a alguien que me habla. Es hacer la tarea que tengo delante. Eso, nada más que eso. Y sin embargo, si lo hago desde el centro, si lo hago con presencia, si lo hago como un acto de amor, aunque nadie lo vea, se convierte en algo mucho más grande que la tarea misma. Se convierte en participación en algo que no sé nombrar del todo, pero que la tradición llama amor. Y que el amor en su forma más pura es siempre discreto, siempre invisible, siempre sin aplausos. Quiero hablar ahora de algo que me parece esencial y que sin embargo pocas veces se dice con claridad en los ámbitos espirituales: el ego. No para demonizarlo, no para convertirlo en el enemigo, sino para entenderlo, porque entender el ego, reconocerlo en acción, es una de las claves más prácticas para vivir con más libertad y más amor. El ego, tal como lo entiendo, es la parte de mí que necesita ser vista, reconocida, validada, confirmada. La parte que construye una imagen de sí misma y trabaja constantemente para sostenerla. La parte que tiene miedo de no ser suficiente y que por eso actúa siempre desde la urgencia de demostrar que sí lo es. El ego no es malo, es humano. Todos lo tenemos. El problema no es tenerlo. El problema es confundirse con él. Creer que ese yo que necesita aprobación, que tiene miedo de la crítica, que quiere siempre ser el más inteligente, o el más espiritual, o el más eficiente, es todo lo que soy. La tradición contemplativa dice que no. Que debajo del ego, detrás de él, hay algo más. Algo que no necesita demostrar nada, porque no tiene nada que perder. Algo que no tiene miedo, porque no depende de las circunstancias. Algo que los místicos han llamado alma, espíritu, ser profundo, yo verdadero, y que en la experiencia directa, cuando uno llega a tocarlo, aunque sea brevemente, se reconoce como hogar. La rutina es, paradójicamente, uno de los mejores lugares para ver el ego en acción. Porque en la rutina, cuando nadie mira, cuando no hay público, cuando no hay aplausos ni reconocimiento posible, el ego se inquieta, se pregunta para qué, se aburre, se impacienta, quiere hacer cosas que se noten, quiere proyectos que brillen, quiere logros que confirmen su valor. Y cuando en la rutina el ego se inquieta así, uno puede hacer dos cosas. Puede darle lo que pide, buscar validación externa, alejarse de lo simple hacia lo espectacular, o puede observarlo, puede mirarlo con amabilidad, puede decirle con toda la ternura del mundo: lo veo, sé que tienes miedo, sé que necesitas ser visto, pero no tengo que darte lo que pides. Puedo quedarme aquí, en lo simple, en lo invisible, y encontrar ahí algo que vale mucho más que el aplauso. Esa observación del ego, ese no identificarse con él, es lo que la tradición espiritual llama desapego, no una frialdad, no una indiferencia, un movimiento interior que crea espacio, que permite no ser arrastrado, que abre la posibilidad de responder en lugar de reaccionar, y esa posibilidad, esa grieta entre el estímulo y la respuesta donde vive la libertad, se ensancha con la práctica contemplativa, con el retorno constante al presente, con la observación amable de lo que ocurre en el interior. No es un trabajo fácil, nunca he dicho que lo sea, pero es un trabajo hermoso, y tiene frutos que son visibles, aunque no siempre espectaculares. Un poco más de paciencia, un poco menos de necesidad de tener razón, una capacidad mayor de escuchar sin necesidad de defenderse, una risa más limpia, un cansancio menos resentido,
una tristeza que puede sostenerse sin convertirse en desesperación, una alegría que no depende de las circunstancias. Esos frutos crecen despacio, como la fruta de verdad, no en días, sino en estaciones, y su madurez tiene que ver con la constancia, con la fidelidad a la práctica, con el regreso diario al silencio, aunque sea por instantes, aunque sea en medio de la rutina más ruidosa y más llena. Déjame que hable de la escucha, porque creo que es una de las formas más concretas y más poderosas de presencia que existen, y creo que la hemos perdido casi completamente en nuestra cultura. Escuchar no es oír. Oír es un proceso automático del sistema auditivo. El oído recibe sonidos sin que yo lo decida. Escuchar es algo completamente distinto. Escuchar exige presencia, exige vaciarse un poco, exige dejar de estar pensando en lo que voy a decir mientras el otro habla. Exige permitir que lo que el otro dice llegue de verdad, que me toque, que pueda cambiar algo en mí. Eso cuesta. El ego quiere hablar, el ego quiere opinar, el ego quiere tener respuestas rápidas y brillantes. El ego tiene muy poca paciencia con el silencio, y la escucha real exige algo parecido al silencio interior, exige acallar el monólogo interno por un momento para que la voz del otro pueda entrar. He tenido la experiencia de sentirme verdaderamente escuchado. No muchas veces, pero cuando ocurre, es transformador. Cuando alguien me escucha de verdad, sin juzgar, sin preparar su respuesta, sin querer arreglarme, solo presente, solo ahí, algo en mí se desangosta. Algo se puede decir que de otra manera no podría decirse. Algo se puede ser que sin esa presencia no podría ser. Y lo que les damos a los demás cuando los escuchamos de verdad es exactamente eso. No consejos, no soluciones, presencia. Y la presencia es la forma más pura de amor que conozco. Dar presencia es dar lo más valioso que tengo, mi atención, mi aquietamiento, mi disponibilidad. En la rutina, la escucha se practica en situaciones que parecen insignificantes. Escuchar a alguien que me cuenta algo que ya sé, con el mismo interés con que escucharía algo nuevo. Escuchar el silencio de alguien que no habla pero que claramente tiene algo dentro. Escuchar mis propias señales corporales cuando me dicen que estoy cansado, que necesito parar, que he llegado al límite. Escuchar ese impulso hacia el silencio que aparece en los momentos de mayor ruido. Escuchar es una forma de oración, porque la oración, en su forma más profunda, no es que yo hable con Dios, es que me dispongo a ser escuchado por Dios, y esa disposición requiere que yo también sepa escuchar, que el mismo movimiento de vaciamiento que necesito para oír al otro, lo aplique también cuando me vuelvo hacia lo que está más allá de mí. Dios escucha. Eso lo he experimentado. No de manera dramática, de manera muy sencilla, en momentos de silencio profundo, cuando la mente se ha aquietado y el corazón se ha abierto, hay una sensación de ser sostenido, de no estar solo en el interior de mí mismo, de que hay una presencia discreta, no invasiva, que acompaña, que no resuelve, que no explica, que simplemente está. Y esa presencia que simplemente está es más que suficiente. Quiero hablar ahora de la oración de intercesión, porque creo que merece un momento. La oración de intercesión es esa forma de orar en que pedimos por los demás, en que llevamos en el corazón a las personas que amamos, a las que sufren, a las que no conocemos pero que necesitan algo que no podemos darles de otra manera. Durante mucho tiempo tuve una relación ambigua con esa forma de oración. Me preguntaba si tenía sentido. Me preguntaba si no era una ilusión, una manera de sentir que hago algo cuando en realidad no hago nada. Y sin embargo, la experiencia me fue llevando hacia una comprensión distinta. La oración de intercesión no es una petición mágica. No es un mecanismo para mover a Dios. Es una forma de amor. Es llevar a alguien en el corazón con toda la atención y toda la ternura que uno tiene. Es decir, en el silencio de la propia interioridad, este ser existe, este ser sufre, este ser merece amor. Y al decirlo, al llevarlo, algo ocurre, no siempre algo visible, a veces algo muy interior, una apertura del corazón, una capacidad mayor de amor hacia esa persona. Porque el corazón que ora se dilata, el corazón que se detiene a llevar a otros en el silencio crece, y ese crecimiento tiene consecuencias en la rutina.
Tiene consecuencias en cómo trato a las personas que tengo cerca, en cómo respondo cuando estoy cansado, en cómo escucho cuando no tengo ganas de escuchar, en cómo doy cuando me costaría retener. La oración no es un apartarse de la vida para vivir en el espíritu. La oración es un hundirse en la vida para vivirla desde más hondo, y ese más hondo se llama amor. Y el amor, en la rutina, tiene formas muy concretas y muy invisibles. El amor en la rutina es la paciencia. El amor en la rutina es la presencia. El amor en la rutina es el gesto que nadie ve, pero que sostiene a alguien que necesita ser sostenido. Permíteme que me detenga aquí un momento. Hemos recorrido ya bastante camino. Y quiero hacer una pausa no para resumir, sino para respirar, para dejar que lo que se ha dicho se asiente, para recordarte que no hay prisa, que este tiempo que estás dando es ya en sí mismo una forma de práctica. El hecho de que hayas llegado hasta aquí, el hecho de que estés escuchando, de que hayas permanecido, ya dice algo de ti. Dice que hay en ti una búsqueda real, una sed que no se satisface con respuestas fáciles, una apertura hacia algo más hondo. Ese es ya el inicio de todo. Respira y volvamos. Hay una pregunta que aparece con frecuencia en el camino espiritual. Una pregunta que parece muy sencilla, pero que es en realidad muy hondo. ¿Cómo sé si estoy avanzando? ¿Cómo sé si mi vida interior está creciendo? ¿Cuáles son los indicadores? No son los estados contemplativos. No es la cantidad de tiempo que paso en silencio. No es la intensidad de las experiencias de oración. Los indicadores son mucho más ordinarios y mucho más honestos. Son los frutos. Los frutos en la vida cotidiana, en la rutina. ¿Me irrito menos que antes por las cosas pequeñas? ¿Tengo más capacidad de escuchar sin defenderme? ¿Juzgo menos a los demás? ¿Juzgo menos a mí mismo? ¿Soy capaz de estar en silencio sin que me angustie? ¿Puedo hacer algo que nadie va a reconocer sin necesitar ese reconocimiento? ¿Hay en mi vida, aunque sea en pequeñas dosis, esa alegría tranquila que no depende de las circunstancias? Si hay algo de eso, si hay algún movimiento en esa dirección, entonces hay crecimiento. Aunque yo no lo sienta como tal, aunque en los días difíciles me parezca que retrocedo, aunque el camino no sea lineal sino en espiral, volviendo siempre sobre los mismos temas pero desde una perspectiva un poco más amplia, el camino espiritual no es lineal, eso es importante decirlo, no se va siempre hacia adelante, hay mesetas, hay noches, hay momentos en que todo parece haberse detenido o incluso retrocedido, y sin embargo la tradición contemplativa dice que esas mesetas y esas noches tienen su propia función, que no son fracasos, que son parte del proceso, que son a veces los momentos de mayor transformación, precisamente porque no hay consolaciones que distraigan, precisamente porque uno tiene que avanzar en la oscuridad, sin certezas, confiando solo en el camino. San Juan de la Cruz llamó a esa experiencia la noche oscura del alma. Y aunque el nombre suena a algo dramático, en realidad lo que describe es algo que muchos hemos vivido sin saber que tenía nombre. Esa sensación de que las fuentes antiguas de consolación espiritual se han secado, que las prácticas que antes nutrían ya no nutren de la misma manera, que el fervor inicial se ha apagado, que la oración parece seca, fría, mecánica, que Dios se ha vuelto silencioso. Esos momentos, si se sostienen con fidelidad, si uno no huye ni abandona, sino que se queda en la oscuridad, confiando en que tiene un sentido aunque no lo vea, son momentos de purificación profunda. De purificación no en el sentido moralista, sino en el sentido de que lo que era ilusión se cae, lo que era apoyo en consolaciones externas o emocionales se retira, y lo que queda, lo que sobrevive a esa noche, es mucho más sólido, mucho más real, mucho más libre. Y esa realidad, esa solidez, esa libertad que emerge de la noche contemplativa, tiene una de sus manifestaciones más claras en la capacidad de vivir la rutina con ecuanimidad, con esa paz que no depende de las circunstancias, con esa estabilidad que permanece aunque el entorno cambie. La ecuanimidad es una palabra de sabor oriental que, sin embargo, tiene raíces profundas en la tradición cristiana. Los maestros contemplativos la llamaban serenidad del alma, indisposición hacia los extremos, capacidad de no dejarse arrastrar ni por el gozo excesivo ni por la tristeza excesiva, no indiferencia, sino estabilidad, no ausencia de emoción, sino de no quedar reducido a ella.
La ecuanimidad se construye en la rutina, se construye precisamente en esos días en que nada especial ocurre, en esos días en que no hay éxtasis ni noche oscura, solo la ordinariedad plana del miércoles. La ordinariedad del miércoles es el gran maestro de la ecuanimidad. Y aquí quiero decir algo que me parece importante y que quizás sorprende a quien espera de la vida espiritual algo más emocionante. La madurez espiritual no se manifiesta en los días de experiencias intensas, se manifiesta en los miércoles, en cómo se vive lo ordinario, en cómo se trata a las personas cuando uno está cansado, en cómo se responde a las interrupciones, en cómo se sostiene la paciencia cuando todo conspira para hacerla perder. Yo he conocido personas de una profundidad espiritual extraordinaria, que vivían vidas completamente ordinarias, sin grandes gestos, sin misiones espectaculares, sin un carisma visible, personas que lavaban la ropa y cuidaban a sus mayores y hacían su trabajo con una calidad de presencia que era palpable, que hacía que estar cerca de ellas fuera diferente, no porque dijesen cosas particularmente iluminadas, sino porque estaban, porque en ellas el interior y el exterior eran uno, porque no había distancia entre lo que creían y cómo vivían. Eso es lo que más admiro. No la sabiduría formulada, la sabiduría encarnada, la que vive en los gestos, la que habita las manos y los ojos y la voz, la que no necesita audiencia, la que existe aunque nadie la vea. Dios en la rutina, que nadie ve. Es eso exactamente. Quiero ahora explorar una dimensión de la rutina que creo que pocas veces se toca, la dimensión del cansancio. Porque la rutina produce cansancio, no siempre el cansancio físico del trabajo duro, que también existe, sino ese otro cansancio más sutil, el cansancio de la repetición, el cansancio de lo mismo, el cansancio de no ver para qué, el cansancio de funcionar sin encontrar sentido en el funcionamiento. Ese cansancio es muy real. Y si no se mira con honestidad, si se intenta superar solo con voluntad o con más actividad, se convierte en una herida crónica, en esa sensación de agotamiento que no se cura con el descanso, en esa desgana que se filtra en todo aunque todo esté aparentemente bien. La espiritualidad que no tiene en cuenta el cansancio me parece incompleta. Una espiritualidad que solo habla de gozo y de luz y de plenitud, sin hablar del peso, del límite, del agotamiento, es una espiritualidad que no encarna del todo, que se queda en las alturas y no baja al suelo donde la vida ocurre. La fe cristiana en su núcleo más hondo es la fe en un Dios que se encarna, que no se queda en las alturas sino que baja, que no mira el cansancio humano desde lejos sino que lo asume, que no está ausente en el sufrimiento sino que lo atraviesa desde dentro. Eso tiene consecuencias muy concretas. Significa que el cansancio no es un obstáculo para la vida espiritual, que puedo orar cansado, que puedo amar cansado, que puedo estar presente cansado. No a plena potencia quizá, no con toda la amplitud que me gustaría, pero puedo. Y ese poder que emerge del límite tiene algo muy particular. Tiene una honestidad que las grandes performances espirituales no siempre tienen. Cuando oro desde el agotamiento, cuando me siento delante de Dios sin energía, sin palabras bonitas, sin la sensación de estar bien, solo con el cansancio y la verdad del cansancio, esa oración tiene una autenticidad que vale mucho. Porque en ella no hay postura, porque en ella no hay ego, porque en ella solo hay lo que hay, que es ya suficiente. El descanso. Quiero hablar del descanso real, no del descanso como pausa entre actividades, no del descanso como instrumento para ser más productivo después. El descanso como fin en sí mismo, como forma de ser, como confianza encarnada en que no tengo que sostener el mundo con mi esfuerzo. La modernidad ha convertido el descanso en un problema. Nos sentimos culpables cuando no producimos, nos incomoda el no hacer, llenamos cada hueco con una pantalla, con una tarea, con algo que justifique el tiempo, y así, paradójicamente, el descanso se vuelve otra forma de prisa, otro proyecto de optimización. El descanso verdadero es saber estar sin hacer, es permitirse la quietud, es confiar en que no solo tengo valor cuando produzco, que mi ser no depende de mi hacer, que puedo existir sin justificarme, que hay una dignidad en el simple hecho de ser que no necesita demostración. Eso es profundamente espiritual. Porque dice algo sobre la relación con Dios. Si creo que valgo solo cuando produzco,
Estoy relacionándome con Dios como si fuera un jefe que me evalúa por mi rendimiento. Pero si puedo descansar en paz, si puedo permitirme el no hacer sin culpa, entonces estoy diciendo algo distinto. Que soy amado por lo que soy, no por lo que hago. Que el amor de Dios, si quiero usar esa expresión, no es condicional. No depende de mis logros espirituales, ni de mis esfuerzos, ni de mis virtudes. Es anterior, es gratuito, es la base, no la recompensa. Esa comprensión, que parece simple en teoría, es enormemente difícil de vivir en la práctica. Porque hemos sido formados, la mayoría de nosotros, en la idea de que el amor hay que ganárselo, que hay que merecerlo, que hay que demostrar que uno es digno de él. Y esa formación deja huellas profundas en la psique, en la manera de relacionarse con uno mismo, con los demás, con Dios. La vida contemplativa, en un sentido importante, es la historia de la progresiva liberación de esa convicción errónea. Es el proceso lento y a menudo doloroso de aprender a recibir amor gratuito, de aprender a descansar, de aprender que no hay nada que demostrar. Y ese aprendizaje, esa liberación, ocurre precisamente en la rutina. Ocurre en esos momentos en que podría correr para demostrar algo y en cambio elijo quedarme, en que podría hablar para brillar y en cambio elijo escuchar, en que podría hacer para que me vean y en cambio elijo hacer en el silencio de lo que nadie ve. Cada vez que elijo así, algo se afloja. Algo del nudo de tener que demostrar se suelta un poco y en ese aflojamiento hay una paz pequeña, discreta, que no hace ruido, pero que va creciendo, que se acumula, que con el tiempo se convierte en un suelo. Estoy pensando ahora en la humildad. La humildad es otra de esas palabras que se han desgastado por el uso, que muchas veces se confunde con la autosubestimación, con el negar el propio valor, con el actuar como si uno fuera menos de lo que es para no parecer arrogante. Eso no es humildad. Eso es una forma de ego invertido. La humildad real no niega lo que uno es. La humildad real dice simplemente la verdad sobre lo que uno es. Ni más ni menos. No se infla, no se deflacta, solo ve con claridad. Y esa claridad sobre uno mismo, esa capacidad de verse sin ilusiones pero también sin crueldad, es una de las cosas que la vida contemplativa cultiva lentamente. La oración honesta, la que no tiene postura, la que está dispuesta a ver lo que hay, sin dramatizarlo ni minimizarlo, va produciendo una especie de lucidez, una lucidez sobre los propios límites, sobre los propios mecanismos, sobre las propias heridas, sobre las propias resistencias. Esa lucidez es liberadora, porque lo que se ve con claridad ya no puede gobernar desde las sombras. Lo que uno reconoce en sí mismo, aunque sea difícil de reconocer, pierde poder sobre uno. No desaparece, pero se vuelve menos tirano. En la rutina, la humildad se manifiesta en algo muy concreto, en la capacidad de hacer lo que toca sin esperar reconocimiento, en la capacidad de errar sin catastrofismo, en la capacidad de aprender de los errores sin quedar aplastado por ellos, en la capacidad de pedir ayuda cuando se necesita, pedir ayuda. Eso también es humildad, y también es fe. La fe encarnada dice, no soy suficiente yo solo, no puedo con todo, necesito a los demás. Necesito algo que me sostenga cuando yo no me puedo sostener. Y esa necesidad, lejos de ser una debilidad vergonzante, es la condición de posibilidad de la relación. Es lo que abre el corazón a recibir. Un corazón que nunca necesita nada está cerrado. No puede recibir amor porque no tiene espacio para él. No puede recibir ayuda porque no la reconoce. No puede recibir a Dios porque no tiene la apertura que viene de la consciencia de la propia pobreza. La pobreza espiritual. Esa es la bienaventuranza primera. Bienaventurados los pobres de espíritu, no los miserables, no los que carecen de todo, los que saben que no se sostienen solos, los que reconocen su dependencia constitutiva, los que no necesitan aparentar que lo tienen todo bajo control. Esa pobreza es enormemente liberadora, porque cuando la acepto, cuando dejo de fingir que soy autosuficiente, cuando consiento en mi propia pequeñez, me vuelvo disponible, me vuelvo capaz de recibir. Y lo que se recibe, la gracia, el amor, la presencia, es infinitamente más rico que todo lo que yo podría fabricar desde la autosuficiencia. Hay un momento en el camino contemplativo, un momento que no siempre se puede localizar en el tiempo, porque ocurre despacio,
en que uno deja de pelear con la rutina. Deja de verla como el lugar donde no ocurre lo espiritual para ir luego al lugar donde sí ocurre. Y empieza a verla como el lugar mismo, el lugar donde la vida espiritual tiene su campo de pruebas, donde el amor se mide, donde la presencia se ejercita, donde la libertad interior se prueba y se afina. Ese momento es un giro, no espectacular, no dramático, un giro sutil, interior, que cambia algo en la orientación del corazón, y una vez que ocurre, la vida ordinaria nunca vuelve a ser completamente opaca. Siempre hay en ella una cierta transparencia, un cierto brillo velado, una cierta presencia que no grita pero que está, y esa presencia es Dios. En la rutina que nadie ve, en la que yo hago cuando nadie mira, en la que sostengo cuando no hay recompensa, en la que doy cuando me cuesta dar, en la que me quedo cuando el impulso sería irme, en la que escucho cuando me costaría hablar, en la que permanezco cuando todo pide huir. Esa permanencia, esa fidelidad a lo pequeño, ese sostener lo ordinario con atención y con amor, eso es la vida espiritual encarnada, eso es lo que transforma, no de manera ruidosa, de manera real. Déjame que hable ahora de algo que quiero abordar con cuidado, la relación entre la vida espiritual y la vida emocional. Porque creo que muchas veces se confunden, y esa confusión causa mucho daño. La vida emocional es el mundo de las emociones, de los sentimientos, de los estados de ánimo. Es un mundo legítimo, rico, necesario. Las emociones son información, son el modo en que el cuerpo y la psique comunican lo que está ocurriendo dentro. No son el enemigo, no hay que suprimirlas. Pero la vida espiritual no es lo mismo que la vida emocional. La vida espiritual no consiste en tener emociones positivas todo el tiempo. No consiste en sentirse bien. No consiste en estar siempre entusiasmado y lleno de fervor. La vida espiritual puede coexistir con la tristeza, puede coexistir con la sequedad, puede coexistir con el miedo, puede coexistir con la incertidumbre. La confusión entre vida espiritual y vida emocional crea lo que yo llamo el espiritualismo sentimental. La búsqueda constante de estados de consolación espiritual, el miedo a los estados secos, la creencia de que si no me siento bien en la oración, algo va mal. Y eso es un error importante. Los momentos de sequedad en la oración, los momentos en que nada se siente, en que el silencio parece vacío y no pleno, en que Dios parece ausente, son muchas veces los momentos de mayor pureza, porque en ellos lo que sostengo es solo la voluntad, la intención, la fidelidad al camino sin el apoyo de las consolaciones. Y esa fidelidad sin apoyo es la forma más limpia de amor. Es amor que no espera retorno, es amor que no busca sentir algo a cambio, es amor que se da simplemente porque se ama. En la rutina, esa forma de amor ocurre constantemente. Cada vez que hago lo que hay que hacer, sin sentirme particularmente inspirado. Cada vez que doy sin esperar recibir. Cada vez que permanezco sin que haya razones emotivas para permanecer. Esos momentos son sagrados, aunque no lo parezcan. Son los momentos en que el amor se demuestra de la manera más contundente, porque el amor que depende de las emociones es un amor verdadero pero frágil. El amor que persiste cuando las emociones no acompañan es el amor maduro, el amor que da fruto, el amor que sostiene relaciones, proyectos, compromisos a lo largo del tiempo. El amor que la tradición cristiana llama caridad, no el sentimentalismo sino el querer el bien del otro, no el enamoramiento sino la elección constante. Y esa elección constante se hace en la rutina, se hace cada mañana cuando me levanto y elijo cómo empezar el día, se hace en cada interacción con las personas que tengo cerca, se hace en cada tarea que podría hacer de manera apresurada y distraída y elijo hacer con atención, se hace en cada momento en que podría huir del presente y elijo quedarme. La elección es el núcleo de la libertad interior, no la ausencia de obstáculos, la capacidad de elegir cómo responder ante lo que hay, y esa capacidad se cultiva en el silencio, se cultiva en la práctica contemplativa, se cultiva sobre todo en la rutina. Hay una práctica muy simple que me ha dado mucho a lo largo de los años, la práctica de la revisión al final del día. No un examen de conciencia en el sentido moralista,
No una revisión de faltas y virtudes, sino algo más amable y más real. Un momento de mirada atrás sobre el día transcurrido, buscando los momentos en que estuve presente de verdad y los momentos en que estuve ausente. Los momentos en que respondí desde el centro y los momentos en que reaccioné desde la periferia, sin juicio, con curiosidad, con la intención de aprender, no de condenarme. Esa práctica, que puede hacerse en 5 minutos antes de dormir, tiene un efecto acumulativo extraordinario, porque va construyendo una especie de mapa de la propia interioridad. Va revelando los patrones, las tendencias, los lugares donde más fácilmente me pierdo. Y esa revelación, si se recibe con amabilidad, es ya sanación, es ya transformación. La autocompasión. Quiero hablar de ella porque es una de las cosas más necesarias y más poco practicadas que conozco. La autocompasión no es autoindulgencia, no es excusarse, no es bajar el nivel de exigencia hasta que cualquier cosa vale. La autocompasión es tratarse a uno mismo con la misma amabilidad con que trataría a alguien querido que está pasando por una dificultad. Es no añadir sufrimiento al sufrimiento. Es no golpearme cuando ya estoy en el suelo. Es reconocer que ser humano implica errar, implica tener límites, implica no poder siempre con todo. En la vida espiritual, la autocompasión es fundamental, porque sin ella, el camino se convierte en una empresa de perfeccionismo espiritual. Y el perfeccionismo espiritual es una de las trampas más peligrosas que hay, porque se disfraza de virtud, pero en realidad es el ego que ha encontrado un nuevo territorio donde demostrar su excelencia. El camino espiritual no es la búsqueda de la perfección, es la búsqueda de la verdad. Y la verdad incluye la imperfección. La verdad incluye los errores. La verdad incluye las contradicciones. La verdad incluye todo lo que soy, no solo lo que me gusta de mí. Cuando me acepto así, con todo, con lo que me enorgullece y con lo que me avergüenza, con lo que brilla y con lo que está en sombra, cuando me acepto así, sin necesitar ser distinto, algo se suelta. Algo del nudo central de la angustia existencial se suelta, y en ese soltarse hay una paz. Una paz que no viene de haber resuelto nada, que viene de no necesitar que todo esté resuelto para estar bien. Estar bien sin que todo esté resuelto, eso es ecuanimidad, eso es fe. Eso es lo que la tradición llama paz que sobrepasa todo entendimiento. No la paz de los muertos, la paz de los vivos. La paz que coexiste con la complejidad, con la incertidumbre, con el dolor. La paz que no huye sino que permanece. La paz que no niega sino que incluye. Esa paz, quiero decirlo con toda claridad, no se fabrica, no se obtiene por esfuerzo ni por mérito, se recibe. Se recibe cuando uno finalmente deja de resistirse a lo que es, cuando consiente en ser quien es, donde está, con lo que tiene, cuando deja de pedir que la vida sea distinta antes de poder estar bien, cuando hace las paces con la realidad. Hacer las paces con la realidad, no resignarse a ella, no someterse pasivamente a todo, sino no estar en guerra constante con lo que es, no gastar la energía en resistir lo que no puedo cambiar, no sufrir dos veces, una por la dificultad y otra por no querer que la dificultad exista. Eso se aprende despacio, se aprende en la rutina, se aprende en los días ordinarios en que la realidad insiste en ser como es y no como yo querría que fuera, en los días en que el cuerpo no responde como quiero, en los días en que las relaciones tienen su propia complejidad que no puedo simplificar, en los días en que el trabajo sale bien a medias, en los días en que la alegría no llega aunque yo la convoque. En esos días, la práctica es simple aunque no sea fácil. Estar con lo que hay, no pretender que hay más, no quejarse de que hay menos, solo estar. Y en ese estar, en esa fidelidad al instante, que no ofrece más que sí mismo, aparece una dignidad. La dignidad de quien ha hecho las paces con su propia vida. La dignidad de quien no necesita que la vida le pida disculpas para seguir viviendo. Eso es mucho. Eso es todo. Llegamos a un momento en este camino en que quiero hablar de algo que puede parecer distante de todo lo anterior, pero que en realidad es su centro más vivo, el perdón. El perdón como práctica espiritual. El perdón en la rutina. El perdón no es un gesto puntual,
es una práctica continua, porque la vida cotidiana produce constantemente pequeñas heridas, pequeños roces, pequeñas decepciones. Y si no las proceso, si no las perdono, se acumulan. Se convierten en resentimiento, y el resentimiento es uno de los pesos más grandes que puede cargar un corazón. He experimentado cómo el resentimiento anida en los lugares más insospechados. No solo en las grandes heridas, sino en esas pequeñas injusticias que nadie más vio, en esas palabras que alguien dijo sin darse cuenta pero que a mí me marcaron, en esas expectativas que no se cumplieron, en esas promesas que se olvidaron. El perdón no borra el daño. El perdón no dice que lo que ocurrió no importaba. El perdón dice, no voy a dejar que lo que ocurrió siga gobernando mi vida desde el interior. No voy a seguir cargando este peso. Lo suelto. No porque el otro lo merezca necesariamente, porque yo necesito estar libre. El perdón es, en ese sentido, un acto de amor propio. Es elegir la propia libertad. Es elegir no quedar encadenado al pasado. Es elegir el presente. Y ese proceso de perdonar ocurre en la rutina. Ocurre en esos momentos en que el recuerdo de algo doloroso vuelve y yo tengo que decidir qué hago con él. Si lo alimentó con el pensamiento rumiante, si me interno en el agravio y le doy más protagonismo, o si lo miro, lo reconozco como real y lo dejo pasar. Dejarlo pasar no es fácil. A veces hay que hacerlo muchas veces con la misma herida, y eso no significa que el perdón fracasó. Significa que el perdón es un proceso, no un evento, que se hace por capas, que requiere tiempo y gracia. La gracia, de nuevo, aparece en el centro del proceso. Porque hay heridas que uno no puede perdonar solo con voluntad, que requieren algo que venga de más allá de uno mismo, que requieren esa apertura al flujo de vida mayor que la vida espiritual nos enseña a recibir. En esos momentos, la oración es pedirlo, simplemente pedirlo, no poder perdonar solo y pedirle a algo o a alguien mayor que uno que ayude a perdonar. Esa oración, humilde y honesta, tiene más poder que cualquier esfuerzo voluntarioso, y el perdón, cuando llega, cuando finalmente algo se suelta, tiene un efecto en la rutina que es palpable. El día se vuelve más ligero, las relaciones respiran, el cuerpo descansa, el corazón tiene más espacio, y en ese espacio puede entrar más amor, más presencia, más vida. Voy a hablar ahora de algo muy concreto, el trabajo. El trabajo en su sentido más amplio, no solo el trabajo remunerado, sino todo lo que uno hace, las tareas domésticas, el cuidado de otros, el estudio, la creación, la administración de la propia vida. El trabajo es una parte enorme de la rutina. Y la relación que tenemos con él dice mucho de nuestra vida interior, porque el trabajo puede ser fuente de sentido o fuente de alienación, y a menudo es las dos cosas a la vez, dependiendo del día, del estado de ánimo, de la calidad de presencia que traigo a él. He conocido personas que hacen trabajos que desde fuera parecen insignificantes y que sin embargo los hacen con una atención y una dignidad que los convierte en algo completamente distinto. He conocido personas que limpian con la misma calidad de presencia con que un artista crea, personas que cuidan con la misma profundidad con que un maestro enseña, personas que hacen lo más sencillo con la plena atención de quien sabe que lo que hace importa, aunque nadie lo vea. Y he conocido también personas que hacen trabajos que desde fuera parecen muy importantes, pero que los hacen desde la ausencia, desde el automatismo, desde el ego, sin estar realmente en lo que hacen. Y eso, aunque nadie lo vea tampoco, se nota de otra manera. Se nota en la calidad del resultado, se nota en la relación con los otros, se nota en el agotamiento del hacedor. La espiritualidad del trabajo no tiene que ver con el tipo de trabajo que uno hace, tiene que ver con cómo lo hace, con la atención que le trae, con el amor que le pone, con la conciencia con que lo realiza. En ese sentido, cualquier trabajo puede ser espiritual, cualquier tarea puede ser oración, no porque le pegue una etiqueta religiosa, sino porque la atención plena, el amor puesto en lo que se hace, la conciencia de que lo que hago tiene valor, aunque nadie lo reconozca, eso tiene la misma naturaleza que la oración. Me gusta pensar en lo que los benedictinos llamaban el ora et labora. El ora y el labora no eran dos realidades separadas, eran dos modos de la misma realidad, dos formas de estar en presencia. La oración era trabajo
y el trabajo era oración. No porque hubiera que rezar mientras se trabajaba en el sentido de repetir fórmulas, sino porque ambos nacían de la misma actitud interior, de la misma disponibilidad, de la misma orientación del corazón hacia lo que sostiene todo. Eso es lo que busco en la rutina, esa no separación entre lo espiritual y lo cotidiano, esa vida unificada en que el tomar café y el rezar y el trabajar y el escuchar y el descansar son todos expresiones de la misma interioridad, expresiones de un corazón que vive desde el centro en lugar de vivir desde la periferia. No lo consigo siempre, la vida se fragmenta, el ego se cuela, la prisa me arrastra, el automatismo se instala. Pero hay momentos que no se pueden fabricar pero que se pueden recibir, en que todo se reúne, en que hay una fluidez, en que lo que hago y lo que soy y lo que amo coinciden, en que el interior y el exterior son uno. Y en esos momentos, aunque duren poco, aunque sean frágiles, hay algo que reconozco como lo más real que conozco, a eso aspiro, no como logro permanente, como posibilidad que se actualiza, como gracia que se recibe cada vez que me pongo en disposición de recibirla. Y la disposición, esa es la parte que depende de mí. La gracia, esa es la parte que no depende de mí, pero que siempre está disponible. Permíteme ahora hablar de los otros. Porque la vida interior no es un proyecto solitario, aunque requiere soledad, aunque se cultive en el silencio interior, su fruto siempre tiene que ver con los demás. El corazón que se profundiza, se ensancha. Y el corazón que se ensancha tiene más capacidad de amor, de escucha, de presencia con los otros. Las relaciones son el banco de pruebas de la vida interior. Puedo meditar durante horas y creer que estoy progresando, pero si en la primera conversación difícil del día reacciono exactamente igual que siempre, con la misma reactividad, con el mismo ego herido, con la misma necesidad de ganar, entonces la práctica todavía no ha calado hasta el fondo. No digo esto para desanimar, lo digo para ser honesto. La vida interior madura cuando las relaciones cambian, cuando uno puede estar con el otro de una manera diferente, más abierta, más paciente, más presente, más capaz de tolerar la diferencia, más capaz de amar al otro como es, sin querer convertirlo en lo que uno necesita que sea. Eso es profundamente difícil, porque amamos con frecuencia de manera posesiva, de manera proyectiva, de manera que tiene más que ver con nuestras necesidades que con la libertad del otro. El amor maduro, el amor que la vida espiritual cultiva, aprende a querer el bien del otro, a querer que el otro sea libre, a querer que el otro sea quien es, no quien yo querría que fuera. Ese amor desinteresado no es natural en el sentido de que llegue sin esfuerzo. Es una conquista lenta, que se hace en la rutina de las relaciones cotidianas. En cada momento en que podría imponerme y elijo escuchar. En cada momento en que podría criticar y elijo callar. En cada momento en que podría huir de la dificultad del otro y elijo quedarme. La presencia con el otro es amor encarnado. No hace falta decirlo con palabras, se nota, el otro lo siente. Y ese sentirse recibido, ese sentirse visto, ese sentirse acompañado, es una de las experiencias más transformadoras que existen. Transforma a quien lo recibe, pero también, curiosamente, a quien lo da. Porque al dar presencia, al darse, uno se hace más presente a sí mismo. El amor no se agota en el darse, se renueva. Hay algo en la generosidad genuina que tiene ese efecto paradójico. Quien más da, no siempre en sentido material, sino en sentido de presencia y de amor, es quien más recibe. No porque haya un mecanismo mágico de retribución, sino porque el acto mismo de darse abre el corazón, y el corazón abierto puede recibir más. En la rutina de las relaciones hay pequeñas generosidades que son enormes. Escuchar de verdad, en lugar de esperar que llegue el turno de hablar. Hacer algo por alguien sin esperar que lo noten. Decir una palabra de aliento cuando uno mismo no está especialmente bien. Estar presente cuando el impulso sería no estarlo. Esas generosidades pequeñas, acumuladas a lo largo del tiempo, construyen algo, construyen relaciones de profundidad real, construyen comunidad, construyen ese tejido invisible que sostiene la vida humana en su dimensión más esencial. Y ahí, en ese tejido invisible de amor cotidiano y silencioso, Dios vive. En ese tejido nadie ve, nadie aplaude, nadie premia.
y sin embargo, es quizá lo más importante que hacemos, lo más real que construimos. Lo único que permanece cuando todo lo demás se desvanece. Llegamos, en este camino que hemos recorrido juntos, a un territorio que quiero abordar con especial cuidado. El territorio de la oscuridad interior, no como algo excepcional, como algo que forma parte del camino de cualquier persona que se adentra con honestidad en sí misma. La oscuridad interior tiene muchas formas. A veces es la duda sobre el sentido, la duda sobre la existencia de Dios, la duda sobre si lo que uno hace tiene algún valor, la duda sobre si el amor es posible de verdad o si todo es ilusión. He vivido esas dudas. Las he conocido en sus formas más agudas, no desde la teoría, sino desde el cuerpo. Desde ese momento en que la fe que creía sólida se vuelve frágil, y uno se pregunta si estaba construida sobre arena, y he aprendido que la duda no es el contrario de la fe. La duda es parte de la fe madura. La fe que nunca ha pasado por la duda es una fe frágil, una fe infantil que no ha sido probada. La fe que ha atravesado la duda, que ha permanecido en la oscuridad, sin certezas, pero también sin abandonar, esa es la fe que tiene raíces. La fe que ha madurado. En la rutina, la duda aparece en formas más pequeñas que las grandes crisis existenciales. Aparece en la pregunta silenciosa de si merece la pena seguir con esta práctica que no produce resultados visibles. Aparece en el aburrimiento de la oración repetitiva. Aparece en la sensación de que la vida espiritual es una construcción que uno se ha montado para darse sentido y que quizá no tiene más base que eso. Esas dudas, cuando se sostienen con honestidad, sin huir hacia la certeza fácil ni hacia el cinismo fácil, purifican, eliminan lo que era ilusión y dejan lo que es real. Y lo que es real, lo que sobrevive a la duda honesta, tiene una solidez que no se fabrica. No tengo certezas definitivas sobre Dios. Tengo experiencias. Tengo una orientación del corazón que a lo largo de los años se ha consolidado. Tengo la convicción, nacida de la práctica y no de la teoría, de que hay más en la realidad de lo que la superficie muestra. Que el silencio tiene un fondo. Que el amor que siento cuando el ego se aquieta no es una producción mía. Que la gratitud que aparece en los momentos de presencia plena apunta hacia algo que la sostiene y que no soy yo. Eso es lo que yo llamo fe. No una doctrina, una orientación, una confianza, una manera de caminar hacia lo que no se puede ver del todo, pero que se puede sentir, de alguna manera, en algún instante, en la rutina que nadie ve, y esa fe, que no es certeza, pero que tampoco es solo deseo, se alimenta de lo cotidiano. Se alimenta de cada vez que permanezco en la práctica, aunque no sienta nada. Se alimenta de cada vez que elijo la presencia sobre la distracción. Se alimenta de cada vez que el amor gana sobre el miedo, aunque sea por un instante, aunque nadie lo vea. Esos momentos no son heroicos, son pequeños, son rutinarios, son invisibles, y sin embargo, son los que sostienen la fe viva, los que le dan carne, los que la hacen real en el territorio de la vida y no solo en el territorio de las ideas. Quiero hablar también de la naturaleza, porque creo que es uno de los maestros de la contemplación más accesibles y más desperdiciados que tenemos. La naturaleza no tiene prisa, la naturaleza no se optimiza. La naturaleza simplemente es con una plenitud de ser que resulta asombrosa cuando se para a mirarla. Un árbol no trabaja para crecer, crece. Una nube no se esfuerza por ser nube, es nube. El río no decide fluir, fluye. Hay en la naturaleza una cualidad de presencia que a veces me avergüenza comparada con la mía. No estoy romantizando la naturaleza. Sé que en ella también hay violencia, también hay muerte, también hay destrucción, pero hay también una totalidad, una integración de todo, una manera de ser que no necesita justificarse, que no necesita explicarse, que simplemente existe con todo lo que implica existir. Cuando me siento a mirar un árbol de verdad, no de pasada, sino deteniéndome realmente, hay un momento en que algo se sintoniza, como si el ritmo del árbol y el ritmo de mi respiración se acompasaran un poco, como si la quietud del árbol me recordara que yo también puedo estar quieto, no inmóvil, quieto, que el movimiento y la quietud no se excluyen, que puedo moverme desde un fondo tranquilo,
Eso es lo que la naturaleza me enseña en los momentos en que la escucho. Me enseña que el ser precede al hacer. Me enseña que existir no es una empresa, sino un don. Me enseña que la vida tiene un ritmo propio que no soy yo quien establece. Me enseña, en definitiva, lo mismo que la contemplación enseña, pero sin palabras, solo con la plenitud silenciosa de su presencia. En la rutina urbana, en la rutina de quien vive lejos de los campos y los bosques, la naturaleza no siempre está accesible en su forma grande, pero está en pequeño. Está en el cielo que puedo ver desde la ventana, en la planta que alguien puso en el alféizar, en el gato que camina sin prisa por la acera, en la lluvia que golpea el cristal, en el sol que atraviesa el cristal por la mañana, pequeñas presencias de naturaleza en la ciudad, pequeñas invitaciones al asombro, el asombro. Otra de las actitudes que la vida contemplativa cultiva y que la prisa destruye. El asombro es la capacidad de sorprenderse, de ver lo que está siempre ahí como si fuera nuevo, de no dar por sentado lo que se ha vuelto habitual, de recuperar la mirada primera, esa mirada de quien ve por primera vez. Los niños tienen esa mirada. La van perdiendo. La perdemos todos, poco a poco, cuando la costumbre anestesia la capacidad de asombro. Y sin embargo, la mirada primera no desaparece, solo se cubre, solo espera que la descubran de nuevo. La oración contemplativa es, en un sentido, recuperar esa mirada primera. Mirar la respiración como si fuera la primera vez que uno respira. Mirar el cielo como si fuera la primera vez que uno ve azul. Mirar a la persona amada como si fuera la primera vez que la ve, no de manera sentimental, de manera presente, de manera que esa persona, esa realidad, ese instante, reciban la plenitud de mi atención. Cuando ocurre eso, aunque sea brevemente, hay asombro, y el asombro es ya gratitud, y la gratitud es ya oración, y la oración, volvemos siempre al mismo centro, es presencia. Presencia, esa palabra que he repetido muchas veces a lo largo de este camino y que no me cansa repetir porque es el corazón de todo lo que quiero decir. Presencia no como un estado permanente que yo tenga, como una posibilidad siempre disponible, como la puerta que siempre está ahí, aunque yo no siempre la use. La puerta de la presencia se abre en la rutina, se abre en el momento más inesperado. Mientras hago algo que he hecho 1000 veces, de pronto estoy completamente en ello. De pronto hay una calidad de atención que transforma el gesto en otra cosa, no en algo sobrenatural, en algo plenamente natural, plenamente humano, plenamente real. Eso es todo lo que busco. No experiencias extraordinarias. Experiencia real, estar de verdad en la propia vida, y dejar que en ese estar, en esa presencia, se revele lo que siempre estuvo ahí, el amor que sostiene todo. Dios en la rutina que nadie ve, el amor que no busca ser visto, la presencia que no se anuncia, la gracia que se da sin condiciones, el silencio que habla cuando yo callo, la vida que palpita en lo más ordinario cuando yo estoy suficientemente quieto para notarlo. Hemos recorrido mucho camino juntos, mucho silencio compartido en palabras, muchas preguntas abiertas, muchas imágenes ofrecidas como puertas, no como conclusiones. Y ahora, en este punto en que podría cerrar, en que podría dar una conclusión ordenada y satisfactoria, elijo no hacerlo, porque la vida interior no cierra. La vida interior se abre siempre hacia más. El silencio, el verdadero silencio, no se concluye, se continúa. Lo que puedo decirte es esto, y lo digo desde lo más hondo que tengo. La rutina que nadie ve es el lugar donde se decide quién eres, no el gran momento de la vida, no la hora de la crisis, no el instante de la decisión espectacular, la rutina, lo pequeño, lo repetido, lo invisible. En esa rutina, si te atreves a habitarla con atención, si te atreves a quedarte cuando el impulso sería huir, si te atreves a hacer en silencio lo que nadie verá, algo va a ocurrir. Algo va creciendo, muy despacio, muy hondo, sin que puedas verlo del todo. Como las raíces de un árbol que trabajan en la oscuridad de la tierra sin que nadie las aplaude, sin que nadie las vea, sosteniendo sin embargo todo lo que se puede ver. Y un día, no puedo decirte cuándo, porque eso no depende de mí sino de algo mayor, un día habrá una cierta ligereza, un poco más de paz, un poco menos de miedo, un poco más de capacidad de amar, un poco menos de necesidad de ser visto para sentirte real.
un poco más de confianza en que la vida, aunque no la controles, tiene un suelo. Y ese suelo es lo que yo llamo Dios. No un concepto, un suelo, algo que está debajo de todo, algo que no se tambalea aunque yo me tambalee, algo que no me abandona aunque yo me abandone a mí mismo, algo que me espera en la rutina que nadie ve, con la paciencia de quien sabe que el tiempo no es el problema, que lo único que hace falta es volver. Vuelve. Siempre puedes volver. Ese es el mensaje más simple y más inmenso que puedo dejarte. Que siempre, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en la más ruidosa de las rutinas y en la más árida de las noches interiores, hay una posibilidad de volver al centro, a la respiración, a este instante, a lo que es real. Esa posibilidad es gracia. Y la gracia no se merece, solo se recibe. Respira ahora, con calma, sin prisa. Deja que este tiempo que hemos compartido se asiente en ti, no como información, sino como experiencia. No te lleves ideas. Llévate algo más quieto que las ideas. Algo que quizá no puedas nombrar, pero que reconocerás cuando lo sientas. Algo parecido a un silencio que se mantiene aunque las palabras se acaben. Algo parecido a una compañía que no se va aunque la conversación termine. Eso es lo que la rutina puede darte si la vives con atención. Eso es lo que el silencio puede darte si te atreves a habitarlo. Eso es lo que Dios, si te atreves a llamarlo así, puede darte si dejas de buscarlo en lo extraordinario y empiezas a encontrarlo en lo ordinario, en la rutina que nadie ve, en lo pequeño que nadie aplaude, en lo invisible que lo sostiene todo. Gracias por haber permanecido, gracias por haber escuchado. El camino sigue, el silencio sigue. Y tú, quien ha llegado hasta aquí, llevas algo contigo que no puedo describir, pero que sé que es real. Sigue, con paciencia, con amor, con presencia, uno hacia adentro, un paso cada vez. La vida entera está aquí, siempre estuvo aquí, solo hay que detenerse lo suficiente para verlo.